La cacería de la sangre pálida. Un audiolibro de la historia de Bloodborne. Si lo que te interesa es la sangre, deberías probar en la Iglesia de la Sanación. La Iglesia monopoliza el saber sobre el trasvase de sangre y las variedades de esta. Cruza el valle hacia el este de Yharnam y llegarás al pueblo de la Iglesia de la Sanación, llamado Distrito de la Catedral. Y en el interior del Distrito de la Catedral se encuentra la Gran Catedral, el lugar donde nació la sangre especial de la Iglesia de la Sanación. O eso dicen. Los yarnamitas no sueltan prenda con los extranjeros. En circunstancias normales no te dejarían acercarte, pero la cacería es esta noche. Podría ser tu oportunidad. Gilbert. Capítulo 2. La Iglesia de la Sanación. Lady María, Josefka y Ebrietas. El primer objetivo explícito que recibe nuestro cazador consiste en llegar y buscar respuestas en la Iglesia de la Sanación. Esta institución no gobierna Yharnam, pero sirve como pilar central y núcleo de la ciudad. La Iglesia comenzó a desarrollar el arte del trasvase de sangre, motivo que dio su fama a la ciudad de Yharnam. Gracias al uso de una sangre especial, la Iglesia de la Sanación logró la cura de cualquier enfermedad, creando en las gentes una devoción y un culto que veneraba dicha sangre y a los dioses de los que había salido. Los rumores de las propiedades curativas de la sangre se extendieron, atrayendo a Yharnam a todo tipo de forasteros que, sufriendo alguna enfermedad terminal, veían en la Iglesia de la Sanación la única salida. Según la información promocional que acompañó al lanzamiento de Bloodborne, nuestro cazador era uno de esos forasteros que hacía un viaje a Yharnam en busca de una misteriosa sangre que podía curar su enfermedad. Pero, ¿qué es la Iglesia de la Sanación? ¿De dónde surge? Y posiblemente lo más importante, ¿cuál es el secreto que alberga esta sangre especial? Para comenzar, solamente utilizaré la información y las evidencias que pueden ser encontradas en el juego. Guardaré mi interpretación y mis propias opiniones para el final. De esta forma podrás crear tus propias conclusiones con los hechos presentados. Alfred, el cazador de los Sangreville, es el primer miembro de la Iglesia de la Sanación con el que nuestro cazador se encuentra y que todavía mantiene su cordura. Con él podemos conocer algo más de información acerca de las raíces de la Iglesia. La Iglesia de la Sanación es el manantial de la sanación de sangre. Yo soy un simple cazador, no estoy familiarizado con los pormenores de la institución, pero he oído que en la catedral principal veneran al recipiente de la sanación de sangre y que los consejeros de la vieja iglesia residen en la zona alta del distrito de la catedral. La tumba de los dioses, labrada bajo Yharnam, debería resultar familiar para todos los cazadores. Un grupo de jóvenes eruditos de Byrgenwerth descubrió un recipiente sagrado en lo más profundo de la tumba. Fue el origen de la fundación de la Iglesia de la Sanación y la sanación de sangre. En pocas palabras, un grupo de estudiantes de Byrgenwerth descubrieron, en unas tumbas subterráneas, una sangre con unas propiedades increíbles, la vieja sangre. Esto, junto al conocimiento que ya existía sobre los grandes, llevaron a una revolución en las teorías y experimentos de los estudiantes. Pero el maestro Willem, director de Byrgenwerth, rechazaba la idea de utilizar la vieja sangre de los grandes como una herramienta para la evolución humana. Recordemos su advertencia a Lawrence antes de que este último abandonase la academia. Teme la vieja sangre. Esto llevó al cisma de Byrgenwerth, en el que un grupo de estudiantes, liderados por Lawrence, dejaron la academia y fundaron la Iglesia de la Sanación. Es posible que fuese fundado por varios estudiantes desconocidos, pero hay constancia de 4 de ellos: Lawrence, Germán, Nicolás y María. Lawrence se convirtió en el primer vicario, fundando una nueva religión y prometiendo la cura a cualquier enfermedad mediante el uso de su milagroso trasvase de sangre. Nota encontrada en la Gran Catedral. Heredero del ritual de sangre, abastecedor de trasvase, pon tu mano sobre la cubierta sagrada del altar e inscribe el adagio del maestro Lawrence en tu carne. Lawrence y su trasvase de sangre supusieron una nueva era para Yharnam. Un culto de adoración a la sangre se extendió entre los habitantes.
Pero con la sangre de los grandes corriendo por las venas de los habitantes de Yharnam, la infección de la bestia no se hizo esperar. Aquellos a los que se le había administrado la vieja sangre se volvieron susceptibles a los efectos de la infección. Como consecuencia de esto, Germán, uno de los aliados de Lorenz cuando se produjo el cisma de Birkenwerth, fundó el taller. Localizado en un área escondida en la zona del distrito superior de la catedral, el taller sirvió como un lugar de entrenamiento para guerreros de élite que, enviados por la Iglesia de la Sanación, darían caza a las bestias y evitarían que el terror y el pánico se extendiese ante la población. Descripción de atuendo de cazador. Uno de los artículos habituales en el atuendo del cazador, elaborado en el taller y acompañado de una capa corta que limpia la sangre. Esta útil prenda ofrece una defensa estable a quienes se enfrentan a la amenaza bestial de Yharnam. Permite acechar en secreto a las bestias al amparo de la noche. La última oración es la importante. Permite acechar en secreto a las bestias al amparo de la noche. En su origen, el taller era una institución secreta. Los cazadores no portaban símbolos ni usaban uniformes, a excepción de la insignia de cazador con sierra que servía para identificarse entre ellos. Descripción de insignia de cazador con sierra. Insignia creada hace mucho en el taller. Es símbolo de gran destreza como cazador de bestias. El taller ya no existe y ningún grupo reconoce esta insignia excepto los mensajeros de la fuente, que comprenden su significado. Hay cosas que solo pueden ser confiadas a un cazador que posea esta insignia, o eso creen ellos. Los cazadores trabajaban al amparo de la oscuridad, encargándose de los yarnamitas que habían sucumbido a la infección de las bestias. Su intención era ocultar la infección y evitar que los habitantes descubriesen que la sangre que se les administraba los estaba convirtiendo en monstruos. ¿Y qué hay de María? Descripción del atuendo de cazador de María. Entre los primeros cazadores, que eran todos estudiantes de Germán, estaba Lady María. Este era su atuendo de cazadora, fabricado en Cainhurst. María es familia lejana de la reina no muerta, pero sentía una gran admiración por Germán, aunque desconocía su curiosa manía. Nacida en Cainhurst, María era una mujer hermosa, incluso para los estándares del reino. Era pariente lejana de la reina Nelis, pero este parentesco era irrelevante para la aristocracia de Cainhurst. Los nobles del reino tenían un enfermizo interés en dar a conocer su grado de relación con la reina, sin importar cuán lejano fuese, por lo que es probable que estos lazos de sangre ya no tengan importancia alguna. A diferencia del resto, María no era partidaria del uso de las armas de sangre. Descripción de Racullo. Esta espada no se alimenta de sangre, sino que exige gran destreza en su lugar. A Lady María le complacía este aspecto del Racullo, ya que las hojas de sangre no le gustaban a pesar de ser pariente lejana de la reina. Pero un día abandonó a su querido Racullo y lo arrojó a un pozo cuando ya no pudo soportar más su presencia. Después de los eventos que sucedieron en la aldea pesquera, María no pudo soportar seguir blandiendo un arma. Tras ayudar a Germán a llevar al huérfano a Birkenwerth, María lanzó su arma al pozo de la aldea. La primera vez que nuestro cazador escucha hablar de Lady María es cuando los pacientes del pabellón de investigaciones de la pesadilla la mencionan. Estos pacientes hablan de ella con un tono de admiración e incluso cariño. Algunos piden que María les agarre la mano o que los ayude y los cuide. Descripción de llave del balcón. Llave del balcón de la primera planta del pabellón de investigación. Lady María, de la torre del reloj astral, regaló esto a la paciente Adeline. María esperaba que Adeline le reconfortase la leve brisa que transportaba el aroma de las flores del exterior, pero Adeline no podía imaginar las implicaciones de sus intenciones. Parece que María realmente se preocupaba por los pacientes de los experimentos de la Iglesia, pues dejaba sus ocupaciones para intentar que Adeline estuviera más cómoda durante su sufrimiento. Pese a que los experimentos eran atroces, no hay evidencias de que fuesen intencionalmente maliciosos para los pacientes. Puede que sea por causa de su propia locura, pero pareciera que los pacientes estuvieran ahí por su propia voluntad. Algunos incluso piden perdón por haber fallado en los experimentos. María murió. Su fallecimiento marcó el fin de una era y el inicio de la transición de la vieja iglesia y de los cazadores a algo nuevo, a lo que nuestro cazador se encuentra a su llegada a Yharnam. Pero,
¿Cómo murió María? Cuando nuestro cazador se encuentra con ella, parece estar muerta o, al menos, tan muerta como alguien consciente puede estarlo. Todo parece indicar que la causa de su muerte fue un corte en la garganta, ya que la sangre que mancha su atuendo parece haber caído desde el cuello. Pausemos un momento para recordar otro individuo que, además de Germán y María, también dejó Byrgenwerth para irse con Lorenz: Nicolás. Hay muy poca información que hable de Nicolás o de la escuela de Menzies, la cual, sin duda alguna, fue fundada para continuar los labores de Byrgenwerth. Nicolás fundó esta institución en una aldea oculta por la iglesia, Yaharbul. Desde aquí pudo investigar en secreto y, en teoría, contar sus avances a Lorenz. Descripción de llave de la Catedral Superior. Llave del sello del distrito de la Catedral Superior. Los niveles superiores de la Iglesia de la Sanación están formados por la Escuela de Menzies, con sede en la Aldea Invisible, y por el Coro, que ocupa el distrito de la Catedral Superior. Esta llave te acerca un paso más al Coro. La Escuela de Menzies seguramente estuviese ahí primero, pues sus investigaciones recuerdan a las de Byrgenwerth, y su método de investigar en secreto concuerda con la forma de trabajar que tenía la Iglesia de la Sanación en su origen. Todo cambió con Viejo Yarnam. La sangre cenicienta fue una horrible epidemia que se extendió de forma descontrolada. Lógicamente, para detener dicha epidemia, el trasvase de sangre fue usado en exceso en todas y cada una de las víctimas. Esto acabaría ocasionando la infección de la bestia. Descripción de antídoto. Tabletas medicinales pequeñas que contrarrestan el veneno. Se utilizan para tratar la sangre cenicienta, la frustrante enfermedad que asoló al Viejo Yarnam tiempo A. Estas tabletas solo ofrecen un alivio pasajero. La dolencia de la sangre cenicienta acabó por desencadenar la propagación de la infección de la bestia. Tras lo de Viejo Yarnam, la infección no pudo seguir manteniéndose en secreto. El taller fue desmantelado y reemplazado con un nuevo grupo que se convertiría en los cazadores de la Iglesia de la Sanación, dirigidos por el cazador Ludwig. Fue en este momento en el que parece que la Iglesia de la Sanación ganó mayor control sobre Yarnam, actuando como una especie de gobierno de la ciudad. Con la Iglesia firmemente asentada en el poder, siendo vista como la salvadora que trajo el trasvase de sangre a Yarnam, el coro fue formado en el distrito superior de la ciudad. En este punto, la Iglesia de la Sanación no era dirigida por Lorenzo Germán, sino por la siguiente generación. El coro gobernaba sobre la Iglesia mientras los cazadores de Ludwig se convertían en las nuevas fuerzas del orden. La escuela de Menzies se mantenía, pero con el paso del tiempo se fue separando de la Iglesia. Descontentos con los progresos que se habían hecho desde el cisma de Byrgenwerth, el coro comenzó su propia investigación de la sangre de los grandes. Descripción de atuendo del coro. Miembros de alto rango de la Iglesia de la Sanación. El coro está formado por los clérigos de mayor rango y por eruditos que continúan con el trabajo iniciado en Byrgenwerth. Junto con los grandes abandonados, observan el cielo en busca de signos astrales que les permitan redescubrir la auténtica grandeza. Es complejo saber qué porcentaje de la religión de la Iglesia era utilizada para manipular a los habitantes. Tampoco está claro si el coro consideraba que los grandes eran dioses o si simplemente los usaban como una forma de justificar sus investigaciones. Pero lo que sí sabían es que, dioses o no, sí que poseían algo divino. El nivel de detalle de los símbolos sagrados y de los grabados de la Iglesia muestran una alta veneración por los grandes, siendo considerados un ente superior y, en especial, por el grande se informa, o Edom. Para tener una visión más cercana a las motivaciones e investigaciones del coro, analicemos por un momento a la doctora Yosefka, un personaje con el que nuestro cazador se encuentra al principio de la historia. Bloodborne comienza con nuestro cazador despertando en la primera planta de la clínica de Yosefka tras recibir su primer trasvase de sangre. Tras morir al enfrentarse a la bestia lobo, nuestro cazador es enviado al sueño del cazador a obtener sus armas de cazador. Si vuelve a la clínica y sube las escaleras, se encontrará una puerta cerrada a cal y canto. A través de una rotura de la puerta, podemos ver a una mujer vestida de blanco con la que nuestro cazador puede hablar. ¿Has salido de caza? Entonces lo siento mucho, pero no puedo abrir esta puerta.
Soy Josefka. No puedo exponer a los pacientes de mi clínica a la infección. Sé que cazas para nosotros, para nuestro pueblo, pero lo siento. Por favor, es todo lo que puedo hacer. Josefka ayuda a nuestro cazador regalándole una muestra concentrada de su propia sangre, capaz de curarlo por completo. Descripción de vial de sangre de Josefka. Vial de sangre obtenido en la clínica de Josefka. Esta sangre es refinada, muy estimulante, repone más cantidad de puntos de salud. Es el producto de un lento y cuidadoso proceso de refinado. Este exótico vial de sangre parece ser el original de la clínica. Nuestro cazador puede regresar a la clínica en cualquier momento para hacerse con más sangre concentrada, pero solamente puede portar un vial de cada vez. Si todavía no ha gastado el que tenía, Josefka no le dará uno nuevo. Esto, sin embargo, cambia tras la muerte del padre Gascoigne. Esta vez, cuando nuestro cazador visita a Josefka, ya no habrá más viales de sangre concentrada. Ahora, la doctora le pedirá al cazador que envíe a su clínica a los habitantes enfermos que se encuentren en Yharnam para tratarlos y curarlos. Desde este punto, la doctora hablará con un tono de voz más profundo, y de hecho, su voz pertenece a otra persona. En los títulos de crédito, la actriz de voz que da vida a Josefka es Jenny Fannell, pero hay una segunda actriz de voz, llamada Lucy Briggs Owen, que da vida a un personaje llamado Doctora Impostora o Falsa Doctora. Esta falsa doctora pedirá que nuestro cazador envíe a más y más personas con el pretexto de cuidarlos y curarlos, y en cierto punto nos recompensará con un elixir azul. Un objeto algo extraño para ser dado por una simple doctora cuya dedicación es el trasvase de sangre. Descripción de elixir azul. Sospechosa medicina líquida usada en extraños experimentos dirigidos por altos ministros de la Iglesia de la Sanación. Es un tipo de anestésico que entumece el cerebro. Los cazadores, capaces de permanecer conscientes gracias a su fuerza de voluntad, aprovechan un efecto secundario de la medicina que diluye su presencia mientras permanecen inmóviles. No es hasta que nuestro cazador consigue entrar a la clínica desde una puerta trasera, conectada a una cueva oculta al bosque prohibido, que se descubre la verdad de las investigaciones de Josefka. Todos los habitantes que nuestro cazador había enviado a la clínica estarán dentro, pero transformados en celestiales, unas criaturas familiares del cosmos, de piel azulada. Si nuestro cazador no envía a nadie, solo encontrará a una de esas criaturas ubicada en la sala de pacientes. Si esta criatura muere, dejará un vial de sangre de Josefka, seguramente el que estaba listo para que la Josefka original le entregase a nuestro cazador a su regreso. Existen muchas posibilidades de que este celestial es lo que queda de la Josefka que nuestro cazador conoce al inicio de la aventura. Si nuestro cazador sube las escaleras del interior de la clínica, pueden suceder dos cosas. Si sube las escaleras antes de que la luna de sangre se haya alcanzado, la falsa Josefka lo atacará con un bastón enroscado, una pistola de repetición y, si su vida se reduce lo suficiente, utilizará una llamada del más allá, el arma definitiva de la Iglesia de la Sanación. Descripción de una llamada del más allá, uno de los ritos secretos del coro. Hace mucho, la Iglesia de la Sanación usaba fantasmas para alcanzar un plano elevado en la oscuridad, pero no lograron ponerse en contacto con los confines exteriores del cosmos. El rito no tuvo éxito, pero generó una pequeña estrella explosiva, que ahora es parte importante del arsenal del coro. A veces, el fracaso agudiza el ingenio. La falsa Josefka es uno de los 4 personajes que utilizan una llamada del más allá, siendo los otros 3 Mikolas, el loco olvidado, encontrado en el cáliz de trastumba inferior, y Yuri, el miembro del coro que se encuentra en Birgewerth. Se puede deducir entonces que la falsa Josefka es en realidad un miembro del coro, que se trasladó del distrito superior de la catedral a la clínica, seguramente porque, debido a la expansión de la infección de la bestia, la zona del distrito de la catedral ya no era un lugar seguro para continuar con sus investigaciones. Tras ser derrotada, nuestro cazador obtendrá una poderosa runa de Karil, o Edón retorcido. Un punto interesante es que también puede obtenerse una versión más débil de esta runa si nuestro cazador termina con la vida de la monja Adela, o en su defecto, con la del celestial que encontramos en la clínica si enviamos a Adela a esta. Esta conexión solo refuerza la afiliación de la falsa Josefka con la Iglesia de la Sanación, y que desempeña un cargo superior al de una monja. Pero este es solo el primero de los 2 posibles eventos que pueden ocurrir al entrar en la clínica. Si nuestro cazador entra en la clínica después de que se haya alzado la luna de sangre
Iosefka estará retorciéndose de dolor sobre una mesa de operaciones. Dios, tengo náuseas. ¿Tú te sientes así? Estoy progresando. Puedo ver cosas. Lo sabía. Soy diferente. No soy una bestia. Dios, qué desagradable. Pero demuestra que me han elegido. ¿No lo ves? Se retuercen dentro de mi cabeza. Es bastante exultante. Con el tiempo suficiente para concluir su investigación, Iosefka comienza su ascensión. Si nuestro cazador termina con su vida, obtendrá lo que yo creo que es el cordón umbilical del huérfano, recuperado por el coro en algún momento. Pero, ¿qué clase de investigación era esta? ¿Qué hizo el coro? ¿Cómo lo hizo? Esto nos llevará al último punto del actual capítulo: Ebrietas, la hija del cosmos. Ebrietas se encuentra en lo más profundo del orfanato, en el distrito superior de la catedral. Descripción de llave del orfanato. Llave del orfanato, origen del coro. El orfanato, a la sombra de la gran catedral, era un lugar de estudio y experimentación en el que los jóvenes huérfanos se convertían en poderosos pensadores ocultos de la Iglesia de la Sanación. El coro, que luego dividiría la Iglesia, fue una creación del orfanato. Ya hemos establecido que, anteriormente, la escuela de Mensis era la encargada de llevar a cabo las investigaciones de la Iglesia de la Sanación, siempre en secreto, desde Yahar Gul. Con el aumento del poder de la Iglesia tras el exterminio de Viejo Yarnam, ya no había necesidad de tanto secretismo e incluso se volvió a impulsar el uso masivo de la vieja sangre. Sería el coro el que cumpliría este cometido, utilizando el orfanato a modo de laboratorio. Resulta necesario destacar que el orfanato está ubicado justo detrás de la gran catedral. Recordemos lo que nos había dicho Gilbert. En el interior del distrito de la catedral se encuentra la gran catedral, el lugar donde nació la sangre especial de la Iglesia de la Sanación. O eso dicen. La gran catedral no es la cuna de la vieja sangre, pero sí es el lugar desde donde se administra de forma pública. La sangre se obtiene en el orfanato de Ebrietas y de los celestiales que se encuentra por la zona. Ebrietas es un grande que fue abandonado por los suyos. Colaboró con los trabajos y las investigaciones de la Iglesia de la Sanación. Hay varias referencias que confirman estos hechos. Descripción de Gran Cáliz de Is. Un cáliz que rompe un sello del laberinto. Los grandes cálices abren lugares más profundos del laberinto. El Gran Cáliz de Is se convirtió en el puntal de coro, la delegación de élite de la Iglesia de la Sanación. También fue el primer gran cáliz en aflorar desde la época de Byrgenwerth y permitió al coro comunicarse con Ebrietas. Descripción de augurio de Ebrietas. Restos de la verdad arcana hallada en Byrgenwerth. Emplea fantasmas, los invertebrados que ejercen de augures de los grandes para invocar parcialmente a la abandonada Ebrietas. El encuentro inicial señaló el principio de una indagación sobre el cosmos desde el interior del laberinto y provocó la fundación del coro. ¿Quién es Ebrietas? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tipo de investigaciones permitieron que llevase a cabo la Iglesia de la Sanación? ¿Y qué relación tiene con los grandes y con la vieja sangre? Lo que viene a continuación es mi propia interpretación basada en las evidencias que he recopilado. No consideres esto como un hecho certero. Es más, aprovecha mi interpretación para sacar tus propias conclusiones. En sus orígenes, la Iglesia de la Sanación operaba en secreto. Nicolás continuó sus investigaciones sobre la vieja sangre, secuestrando y experimentando con individuos. Lorenz administraba la vieja sangre contra las enfermedades, y si alguien sucumbía a la infección de la bestia, éste era eliminado por los cazadores de German, al abrazo de la noche. Mientras esto sucedía, la Iglesia continuaba con sus investigaciones acerca de los grandes, sin conexión con Byrgenwerth. En un principio, el único grande conocido por la Iglesia de la Sanación era Kos, el grande que llegó desde las profundidades del océano. Por ello, las investigaciones acerca de los grandes realizadas por la Iglesia estaban también vinculadas al agua. Descripción de fluido cerebral. Fluido cerebral grisáceo con forma de ameba. Palpita.
extraído de un paciente cuya cabeza se expandió hasta que no hubo otra cosa. En los comienzos de la Iglesia de la Sanación, los grandes estaban vinculados al océano, así que los pacientes cerebrales absorbían agua y escuchaban el aullido del mar. El fluido cerebral se retorcía dentro de la cabeza, señal de nacimiento de ojos internos. Las investigaciones fueron un fracaso, pues, como sabemos, los grandes no tienen su origen en el agua, sino en el cosmos y en las tierras del sueño. Por ello, los experimentos no tuvieron éxito. Estos experimentos estaban supervisados por Lady María, que observaba desde la torre del reloj astral. Tras la masacre de la aldea pesquera, María se rehusó a seguir cazando. En su lugar, inició su propia investigación acerca de los grandes para la Iglesia de la Sanación. Pero su conciencia nunca pudo olvidar las atrocidades que ella y Germán cometieron en la aldea pesquera y cómo el huérfano fue arrancado de las entrañas de su madre. No todo fue destruido en la aldea pesquera. Los parásitos que ocupaban el cuerpo de Kos se las apañaron para infectar a los aldeanos, transformándolos en familiares del cosmos. Germán fue el primer cazador y María su mejor alumna. En este aspecto se puede considerar que estos dos fueron el padre y la madre de los cazadores. Todo el que se haga llamar cazador, no importa a qué organización esté afiliado, será, de alguna forma, descendiente de Germán y María, los que dieron caza al huérfano de Kos y, por ende, los primeros en ser malditos por dicho acto. Byrgenwerth. Asesinos blasfemos, demonios enloquecidos por la sangre. Expiación para los condenados por la ira de la madre Kos. Oh, por favor, lánzales la maldición de la sangre, y a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, para siempre. Quizás las pesadillas de lo ocurrido atormentaban a María. Quizás, desesperada, continuó sus investigaciones. Después de todas esas atrocidades cometidas, algún resultado positivo tenía que haber, ¿no? La realidad es que no. Cada experimento, cada nuevo intento resultó ser un fracaso, un camino sin salida. Los pacientes llegaron a ver la frustración de María, llegando incluso a pedir perdón por los fracasos de los experimentos a los que se sometían. Que alguien me ayude. Soy culpable, lo sé, pero prometo que no volveré a hacerlo. Oh, Lady María, sálvame. Por favor. No oigo nada. He fracasado. Por favor, Lady María. Es posible que, con el tiempo, se fuese volviendo menos compasiva con los pacientes y más atormentada por la culpa. Por un lado, era incapaz de cumplir su deseo de revelar la verdad sobre Kos y los grandes, pero, por otro lado, se preocupaba por los pacientes del pabellón de investigaciones y no quería verlos sufrir. Solo quedaba una salida. Lo sé muy bien. La dulce llamada de los secretos. Solo una muerte honesta te curará ahora. Te liberará de tu curiosidad desbocada. María terminó quitándose la vida. Su muerte marcó el fin de una era. En este punto, Nicolás y la escuela de Menzies ya se habían distanciado de la Iglesia de la Sanación. Germán cayó en una depresión y el taller fue cerrado y abandonado. La vieja, secreta y tranquila Iglesia de la Sanación comenzó a decaer y hubiese desaparecido por completo si no fuese por los eventos del viejo Yarnam. La Iglesia siempre dependió de la sangre milagrosa para ganar nuevos adeptos y el viejo Yarnam fue la oportunidad perfecta para expandir su religión de forma masiva. Tras la purga de viejo Yarnam, la Iglesia alcanzó su máximo esplendor. Ya no podía operar en secreto y, además, era necesario encontrar una fuente que proporcionase todavía más sangre. Y así nació el coro, una delegación de élite de eruditos y clérigos que de forma instantánea se convirtieron en los líderes de la Iglesia de la Sanación. El coro se adentró en el laberinto, llegando a profundidades a las que nadie había vuelto a llegar desde los días de la gloria de Byrgenwerth, buscando una nueva fuente de sangre y una nueva forma de llevar su investigación a un nuevo nivel. Viajaron a las ruinas de la ciudad sumeria de Is, cuya última visita había sido hecha por los eruditos de Byrgenwerth. El objetivo del coro era encontrarse con Ebrietas, la hija del cosmos. El gran cáliz de Is fue depositado en el orfanato, situado detrás de la gran catedral, y este serviría como el principal laboratorio del coro.
Es curiosa la gran cantidad de carritos de bebé que se encuentran abandonados por todo Yharnam. Pero, ¿dónde están todos los bebés? No hay ningún ataúd del tamaño de un niño en las calles de Yharnam, pero sí muchos, muchos carritos. Donde sí que hay ataúdes para niños es en el distrito superior de la catedral. En el orfanato, el coro comulgó con Ebrietas y utilizó su nuevo conocimiento para experimentar con los bebés que eran abandonados o enviados al edificio. Es posible que, tras la expansión de la infección, el coro fuese directamente a los habitantes de Yharnam para llevarse a los bebés y niños, bajo el pretexto de protegerlos hasta que la cacería hubiese terminado. Los yarnamitas no tenían motivos para desconfiar de la Iglesia. Incluso estarían encantados de que una entidad gubernamental tuviese ese nivel de preocupación por el bienestar de los niños. En los jardines de Lumenflores se pueden observar los resultados de sus experimentos. Parece que los celestiales brotan del suelo. Incluso, el hecho de que la zona se le llame jardín parece sugerir de forma aterradora que los celestiales eran cosechados como un cultivo. Esta era la fuente de la sangre especial de Yharnam. Los niños que ascendían a celestiales eran cosechados y usados como fuentes de sangre para la Iglesia, una fuente renovable que permitía abastecer a la ciudad tanto como fuese necesario. La falsa Yosefka fue una investigadora que, cuando el distrito de la Catedral Superior sucumbió a la infección de la bestia, abandonó el distrito superior y se ocultó en la clínica. El hecho de que en el distrito superior existan bestias de la plaga obvia que ni el coro era capaz de contener la infección y que hasta los investigadores tuvieron que huir. Uno de ellos huyó a Birkenwerth, el primer miembro del coro con el que se topa nuestro cazador. Yuri se encuentra deambulando por la segunda planta del edificio de Birkenwerth. Viste una gorra con venda de ojos. Descripción de gorra con venda de ojos. Atuendo del coro. Miembros de alto rango de la Iglesia de la Sanación. El coro está formado por los clérigos de mayor rango y por eruditos que continúan con el trabajo iniciado en Birkenwerth. Se cubren los ojos para mostrar su deuda con las enseñanzas del maestro Willem, a pesar de haber seguido un camino divergente. El coro tenía un gran respeto por el maestro Willem, pese a haberse separado de él. Nunca hubo violencia entre las dos facciones de Birkenwerth, solo una filosofía diferente que llevó a una inevitable división. No hay duda de que el coro siempre vio al maestro Willem como una figura muy respetada, ya que éste había conseguido alcanzar lo que el coro ansiaba encontrar: ascender al nivel de los dioses. En los primeros días tras el lanzamiento de Bloodborne, todo el mundo hablaba de Yosefka. ¿Quién era? ¿Era una impostora? ¿Cuándo cambió de bando? ¿Quién era la verdadera Yosefka? La falsa Yosefka se llevó el foco de atención, dejando a la verdadera en un segundo plano. A la gente le impresionó tanto el descubrimiento de que Yosefka había sido reemplazada por una impostora que se olvidaron de la original. ¿Quién era la Yosefka real? Al igual que la impostora, viste el atuendo de iglesia blanco. Descripción de atuendo de iglesia blanco. Atuendo de doctores especiales de la iglesia. Estos doctores son superiores a los cazadores preventivos negros y especialistas en trasvase de sangre apoyado por la experimentación y la infección de la bestia. Piensan que la medicina no es una forma de tratar, sino un método de investigación, y que hay conocimientos que solo pueden obtenerse si uno se expone a la enfermedad. Esto implica que Yosefka era un miembro de alto rango de la Iglesia, una especialista de la experimentación con sangre. En su clínica se pueden ver cuerpos arrojados a fosos, una descomunal cantidad de viales llenos de sangre y cientos de notas escritas. También hay celestiales en el bosque prohibido que parecen haber salido de la clínica. ¿Cómo puede ser esto obra de la falsa Yosefka si la original no desaparece hasta la muerte del padre Gascoigne? Y para añadir más misterio, ¿cómo fue reemplazada? No existen pruebas de que sea posible copiar la cara de alguien, por lo que solo hay una posibilidad de que una persona tenga el mismo rostro que otra, que sea su hermana. En la parte trasera de la clínica se encuentra un celestial a medio transformar a un muerto en una mesa de operaciones. La Yosefka original no era una inocente, doctora. Fue la que descubrió y desarrolló el proceso de transformación. Esto explica por qué uno de sus viales puede ser encontrado en la pesadilla de Mensis y por qué el coro compartía sus investigaciones con la escuela de Mensis. Es posible que el vial de sangre de Yosefka sea, por sí mismo, la llave para la transformación en celestial, siendo así un objeto original de la clínica. ¿Quién sabe qué le habría pasado a nuestro cazador si hubiese consumido demasiados viales? Cuando la falsa Yosefka se instaló en la clínica, llevó consigo un artefacto que el coro había recuperado previamente de Birkenwerth, el cordón del ojo del huérfano de Kos.
La falsa Yosefka buscó ascender del mismo modo que lo hizo el maestro Willem, alineando su cerebro y sus ojos de la misma forma en la que él lo hizo años atrás. Se retuercen dentro de mi cabeza. Es bastante exultante. La falsa Yosefka no está embarazada. El tiempo para continuar sus investigaciones se ha terminado y, en un intento desesperado, utiliza el cordón del ojo encontrado por Byrgenwerth. Pero no funciona, y la prueba de ello es que su sangre es de un color rojo oscuro. Nota encontrada en la clínica de Yosefka. Busca sangre pálida para superar la caza. Esta es la primera nota que nuestro cazador recibe. Muchos jugadores se han percatado de que la sangre de ciertos enemigos no es roja, sino más bien de un color pálido. No obstante, esta no es la sangre pálida a la que la nota se refiere. Si esta fuese la sangre de los grandes, la sangre de las amigdalas, del huérfano, de la nodriza y de la presencia lunar, debería de ser de ese color, pero, en cambio, es de un color rojo oscuro. Hay otros cuya sangre yo llamo serum, celestiales, chupamentes, el maestro Willem, Rom y Ebrietas. La sangre de Rom, como mortal ascendida que es roja si se golpea en su cuerpo, pero si se golpea su cabeza llena de ojos, sangrará el suero de los familiares. Esto también sucede con las arañas que convoca. El serum no es la sangre de los grandes, es más bien la sangre de los familiares del cosmos, aquellos que una vez fueron mortales, pero lograron ascender y convertirse en familiares de los grandes. Cabe destacar que Ebrietas es nombrada la hija del cosmos, pero esto no encaja con el hecho de que todos los grandes pierden a sus hijos. Los grandes no buscan hijos, buscan sustitutos. Es posible que Ebrietas fuese zumeria, pues fue encontrada por los eruditos en la ciudad zumeria de Is. Está documentado que los sumerios investigaron y experimentaron con la vieja sangre, y que ésta los llevó a ascender y acercarse a la verdad arcana. Pero fueron encontrados y mermados antes de que pudiesen lograr ascender y convertirse en grandes. La infección de la bestia se extendió por la población y la luna de sangre se elevó. Los grandes descendieron y un útero fue sembrado con un bebé. El embarazo de la reina Yarnam y su bebé Mergo fue un fracaso y, en busca de un sustituto, Ebrietas, posiblemente una investigadora zumeria, ascendió al nivel de los grandes. Es interesante ver cómo continuamente llaman a Ebrietas la abandonada. Ebrietas no es un verdadero grande, es alguien que ascendió y se convirtió en un familiar, como hizo Willem. Los sumerios son una civilización antigua, quién sabe cuánto tiempo le llevó a Ebrietas alcanzar su forma actual. Quizás en un siglo el maestro Willem se parezca a ella. Fue abandonada cuando los grandes dejaron Zumeru tras su caída, y así esperó en el laberinto, cuidando a los fantasmas, pequeñas criaturas con forma de babosa que eran reconocidas como familiares de los grandes. Cuando los eruditos se encontraron con ella en Is, Ebrietas encontró una salida para comulgar con el mundo exterior. Willem y los eruditos encontraron a Ebrietas y, a través de ella, comenzaron su investigación de la vieja sangre, su sangre contaminada, la sangre de una hija sustituta del cosmos. Fue a través de la sangre contaminada de Ebrietas que la tragedia que una vez arrasó Zumeru se volvería a repetir en la ciudad de Yarnam, como si de una maldición se tratase. Puede que el nombre de Ebrietas provenga de la mariposa Ebrietas, una especie encontrada en América del Sur que, ignorando el cuerpo distorsionado de la hija del cosmos, sus colores y anatomía parecen encajar. Cuando nuestro cazador se encuentra con ella, ésta se halla delante de un cuerpo, el cuerpo de una araña vacua. Hay que recordar que, aunque alguien muera en la vida real, su consciencia puede mantenerse viva en las tierras del sueño. Ebrietas perdió a su hija, Rom. Es una tragedia, pues todos los grandes pierden a sus hijos. Pero había muchos más sustitutos que podían encontrarse en los carritos de Yarnam.